buenas noches, bienvenidos una vez más a Tendencias. Como siempre, un gusto compartir con ustedes y nuestros invitados en el día de hoy con un tema trascendental para la opinión. Se trata de la reciente y controvertida decisión que ha tomado la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en todos los casos hasta las 24 semanas, es decir, los 6 meses de gestación. Pues bueno, muchas visiones encontradas, efectos para la sociedad, efectos jurídicos, también incluso de orden político, ideológico y demás, que estaremos analizando en el día de hoy con nuestra invitada. Pero antes de saludarla a ella, le doy también la bienvenida a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches. Caterina, buenas noches a usted, a todos los televidentes del canal Televidi y de este programa Tendencias. Bueno, usted sabe mi opinión. No voy a discutir del tema de las semanas, pero aquí lo que hay que indagar es, primero, como lo dice el señor Andrés Pastrana, sí hubo un acuerdo en La Habana con la narcoguerrilla para hacer semejante desplante a la Constitución Nacional. Porque la Corte Constitucional está para proteger la Constitución, salvaguardarla. Y lo que viene haciendo es violentando la propia Constitución. ¿Un Estado de Derecho aguantará eso? Ya veremos. Hemos invitado de nuevo a la congresista Margarita María Restrepo Arango por una sencilla razón, porque es la mujer, yo diría, más provida que tiene la Cámara de Representantes y tiene unos argumentos muy poderosos que se apartan de la Corte Constitucional. Representante, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Quisiéramos que el tema fuera más amable, pero sin duda pues sabemos que hay muchas personas y corazones que estamos elevando la luz por el respeto a la vida desde el vientre hasta la muerte, como usted lo ha dicho. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y bueno, aunque no es muy amable de verdad el tema que vamos a tratar, sí me parece muy importante que se ilustre a los colombianos respecto a lo que está pasando y agradezco infinitamente a ustedes esta invitación. Doctora Margarita, ¿cómo recibe esta decisión que toma la Corte y que ha causado gran indignación en el pueblo colombiano, por no decir todos y la gran mayoría, que se ha pronunciado en contra de algo que consideran aberrante, sobre todo cuando pensamos en las 24 semanas de gestación, cuántos niños y cuántos adultos, incluso que hoy son el orgullo de su familia, tuvieron la oportunidad de nacer en ese tiempo? Bueno, lo primero que quiero decirte es que el 87% de los colombianos no están de acuerdo con el aborto. Solamente el 13% de los colombianos son pro aborto. Entonces la Corte Constitucional está dictando una sentencia para un 13%. Fuera de eso dictó una sentencia sin escuchar al conjuez, que debían haberlo escuchado. Adicional a eso están, yo no sé la verdad si es que la propia Corte Constitucional desconoce la Constitución, como decía ahora Juan Fernando, o si es la ignorancia es infinita, o si es que tienen definitivamente una intención clara, que mucho se habló de este tema en La Habana, de hecho, pero lo que sí tenemos de real es que la Corte Constitucional, los magistrados no se han leído el artículo 14 por lo menos, ni el 11 de la Corte Constitucional, de la Constitución colombiana, porque ahí dice claramente que la vida se protegerá sobre todas las cosas, y no lo están haciendo. Además, esto es alentar un homicidio, porque es que el bebé a las 24 semanas está completamente formado. Yo no estoy de acuerdo con el aborto en ningún caso, a ningún tiempo de gestación, pero a las 24 semanas somos el primer país de América Latina que aprueba semejante abominación. Pues hombre, la situación con las altas cortes viene complicándose desde hace bastantes años. Yo diría desde que arranca un presidente como Juan Manuel Santos, que mete la mano en las cortes, en fin. Pero nos está quedando muy difícil para el Estado de Derecho, congresista Margarita María Restrepo Arango, que 9 personas que están en la Corte Constitucional se incursionen en obligaciones que son de otro resorte, de otra rama del poder. ¿Qué nos está pasando que no hemos podido como
frenar semejante atropello por parte de las altas cortes y violentando a los demás órganos estatales o ramas del Estado? La verdad es que el Congreso de la República es a quien le corresponde legislar frente a esto. Entonces dicen que es que el Congreso no se había pronunciado. Mentiras. Juan Fernando, tú sabes que más de 12 proyectos de este tema se han hundido en el Congreso de la República, lo que quiere decir que sí se había legislado y que sí se había sentado precedentes al respecto. Hundir un proyecto es negar un proyecto. Entonces aquí hay una extralimitación de funciones de la Corte Constitucional, pero además, y tal vez más grave, hay una Corte politizada. Si nosotros observamos el modus operandi de cómo llegan tendencias comunistas a los países, lo primero que se hace es debilitar la institución de la familia. ¿Por qué? Porque es como se hace más vulnerable al ser humano. Un ser humano sin familia es un ser humano más vulnerable. Aquí están debilitando la familia y dilapidando el liderazgo natural de la mujer. El liderazgo natural de la mujer es humanizador. ¿Por qué? Por una cosa tan sencilla como que somos dadoras de vida. Nuestro vientre acuna, no asesina. Nuestro vientre es una cuna, no puede ser un cementerio. Y a eso es a lo que le están apuntando, a acabar con los principios, que es la fuente de los principios, la fuente de los valores en cualquier sociedad. Quien transmite los valores generación a generación es la mujer, por naturaleza. Doctora Margarita, hay una situación, sin embargo, compleja en nuestro país y no podemos hacer ajenos a las cifras. Y obviamente esto dejando claridad con nuestra audiencia que no es una postura de defensa de la decisión que toma la Corte, pero sí es una realidad que no podemos dejar de lado. Abortos clandestinos en Colombia, dicen los estudios, y según gremios médicos se practican más de 400.400 procedimientos que son inseguros. Hablamos de mujeres que llegaron a embarazos no deseados, mujeres que en muchos casos los propios compañeros piensan que dejarlas planificar es permitirles de pronto un acto de infidelidad o, en fin, hay tanta desafortunadamente incultura y falta de educación en materia de derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo vamos a subsanarlos en Colombia frente a una decisión como la que acabamos de ver? Y que son esas cifras las que argumentan también los defensores de la decisión de la Corte, los que los llevan a tomar esa decisión. Esas cifras son un sofisma de distracción, Catherine, porque está comprobado que donde el aborto es legal no disminuyen notoriamente esas cifras. Además de eso, hablan de que se expone la salud de la mujer con un aborto. Por Dios, cualquier médico puede dar fe que un asesinato de un bebé a las 24 semanas, así sea en la clínica más avanzada del mundo, es un riesgo. Es que les voy a contar cómo se hace ese aborto a las 24 semanas. Hay dos opciones, básicamente. El bebé debe morir dentro del útero de la mamá, porque si el bebé sale, entonces es homicidio, según ellos. Para mí es un homicidio en cualquier caso. Entonces hay dos formas. Una, le ponen una inyección letal al bebé y luego lo extraen casi que despedazado a un bebé que puede nacer en ese momento. Y la otra es que con unos forceps desnucan el bebé dentro del útero de la madre y luego sacan el cadáver del bebé. Eso es un asesinato. Y claro que ponen en riesgo la salud de la mujer, no solamente la salud física, la salud mental. ¿Ustedes creen que uno después de haber asesinado a su bebé dentro de su vientre es capaz de volver a tener una vida normal? Yo no creo. Entonces esos son sofismas de distracción. Hay opciones. Hablábamos, por ejemplo, ¿por qué no tener el bebé y darlo en adopción? Hay opciones. Necesitamos una institución que de verdad sea pro familia, que de verdad sea pro vida. Lo que nosotros conocemos hoy por pro familia, honestamente y con tristeza en mi corazón les digo, es pro muerte, es pro otras cosas, pero no es pro vida. Tengo entendido, Caterina, que también hay una intervención médica para hacer el aborto y es una medicina que llega al corazón del feto o del bebé y para el corazón y lo mata y ahí sí lo sacan. Esa es la inyección de las que yo les hablaba. Epa.
Pero quiero volver a este tema. Volvamos a esto que lo importante es, los médicos sostienen que en la semana 24 ya está todo el sistema nervioso. Desde la semana séptima, el no nacido tiene el sistema nervioso formado. De hecho, a la semana séptima, cuando van a hacer una ecografía transvaginal, por ejemplo, el bebecito se retrae de 7 semanas. Cuando se va a hacer un aborto a la séptima semana, el bebecito se defiende de esa cánula que le meten a la mujer y trata de preservar su vida. El bebecito siente dolor, el no nacido siente dolor desde la semana séptima, Juan Fernando. Sí, no, yo no tengo la menor duda porque eso le he escuchado a muchos médicos en tanto tiempo que tenemos de este debate, Caterina. Es que es un debate que entre otras cosas lo volvió a abrir la Corte Constitucional habiendo un caso ya muy cerrado, digámoslo en esos términos para que el público no se entienda, en esas 3 causales, que era la malformación del feto, acceso carnal violento y la vida de la madre en peligro. Es en esas 3. Pero no entiendo por qué la Corte volvió a abrir si había ya un caso muy cerrado ahí. Yo no entiendo, yo verdaderamente Usted no entiendo. mencionó algo, Juan, ahorita, y es la pregunta que se hacía el expresidente Andrés Pastrana, si eso había sido parte de los acuerdos habaneros con las FARC, porque esto sin duda también tiene un componente ideológico y político. Total. Y sobre si buscaban también con esto quitarle responsabilidades a unos criminales que se encuentran hoy incluso sentados en el Congreso sin responder por sus delitos, pero que además practicaban abortos sistemáticos a las mujeres y forzados que estaban en la guerrilla de las FARC. Doctora Margarita, y usted ha trabajado muchísimo el tema de reclutamiento, que digamos parecieran ser 2 temas aparte, pero aquí se unen en la discusión cuando miramos el escenario completo. Claro que sí. Hablan de que solamente un frente de las FARC llegó a reportar 456 abortos forzados. Pero no solo eso, tenían una anticoncepción violenta y forzada. Y son hoy esas mujeres que promovieron ese tipo de prácticas en las FARC, que ocupan curules en el Congreso de las Repúblicas, las que se ufanan de ser feministas, cosa que no es así. El feminismo es el empoderamiento de la mujer. Ellas son feminazis, ellas son genocidas. Y con todo el respeto, esos magistrados de la Corte que votaron a favor del aborto son genocidas, porque lo que va a pasar es absolutamente delicado. Juan Fernando se refería ahora a los 3 casos de excepción del aborto. Quiero contarles que en esos 3 casos de excepción, por ejemplo, no hay límite de tiempo para abortar. Se puede asesinar a ese bebé incluso cuando la mujer tenga las contracciones para que el bebé vaya a nacer. ¿En qué están convirtiendo nuestros cuerpos, mujeres? En tumbas. ¿En qué están convirtiendo a los médicos que hacen un juramento hipocrático? En asesinos. ¿Cuántos médicos de nuestro país se van a prestar para pasar de ser apóstoles de la salud a ser asesinos de niños? Es gravísimo lo que está pasando. El trasfondo social y político de esto es más profundo de lo que en realidad Colombia hoy dimensiona. Doctora Margarita, justamente sobre eso que usted menciona, el presidente del Colegio Médico de Antioquia dijo no hacer abortos. No hemos estudiado medicina para servir de verdugos, refiriéndose a la posición que deberán adoptar muchísimos galenos cuando se vean convocados a este llamado. Y sobre lo que usted dice, no había límites, además también había otra situación, y es que, por ejemplo, ya las mujeres no tenían que acreditar ni siquiera el haber sido violadas, no tenían que interponer una demanda, nada, simplemente llegaban y decían, fui víctima de una violación, si no quiero contar nada, no contaba y ya lo tenía. Es una afrenta también a las creencias del pueblo colombiano lo que estamos viendo, y esa destrucción del tejido social que usted menciona,
en una Colombia que se ha visto plagada por la muerte, donde la vida vale 2.000 pesos, porque aquí asesinan por un celular, por una bicicleta, por ver si llevaba algo en la billetera, por verlo caer tristemente, como dicen las personas, y ahora pues decirles la vida no vale nada, está por encima sus derechos, si matar fuera un derecho. Sí, eso es gravísimo, Catherine. Además del tema de los médicos que de todos modos pueden hacer objeción de conciencia, pero de todos modos para ellos es degradante que hayamos llegado a eso. También quiero hacer énfasis en una cosa. La mayoría, hoy en Colombia la edad de iniciación sexual es a los 9 años. Eso denota una infinita falta de educación sexual. Pero además las mujeres que más acuden a este tipo de prácticas son menores de edad. Y aquí quiero notar una cosa, menores de edad, o sea, son vulnerables, les falta madurez, no tienen autonomía económica ni emocional en la mayoría de los casos. Además de eso, los estratos más bajos es donde más se practica. ¿Qué estamos haciendo? Estamos generando más brechas, estamos haciendo más víctima a los estratos más bajos y a los menores de edad. Eso es gravísimo. Así es. Vamos a unos cortos mensajes comerciales. Iba Sí, usted para allá, ¿cierto? Yo le iba a pedir la para palabra, pero... Ahora le damos la palabra, entra usted con la primera pregunta, un tema de verdad que nos trae muchísimos interrogantes, los cuales queremos hoy dejar planteados con ustedes, algunos de ellos a través de la voz de nuestros invitados aquí en Tendencias. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Tendencias a través de nuestro canal Televido y en compañía de la congresista Margarita Restrepo, Provida, y analizando las implicaciones que tiene la decisión que ha tomado la Corte Constitucional y por supuesto el camino que también le quedará a diferentes segmentos de la sociedad para poder buscar devolver en algún sentido la decisión ya tomada de despenalizar el aborto en todas sus formas. Juan Fernando, usted tenía preguntas. Sí, es que esta misma corte que protege a los animales, que me parece bien que lo haga, pero pues está poniendo por debajo el feto, el bebé, como quiera usted denominarlo, pues no me voy a meter en esa discusión. Pero entonces usted tiene un animal sintiente al cual, por ejemplo, un toro, por ejemplo, entonces es crueldad. Pero a ese ser humano, como lo dice la congresista, o como dirían otros, el feto que ya está creciendo, que tiene ya toda la formación, etcétera, se le frena la vida, se le trunca, se le mata. Eso no es crueldad, ni es... Es un derecho. Eso, y se convierte en un derecho según lo que acaba de decir la Corte. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que nos interesan más los animales que los seres humanos. Sí, la verdad es que estamos en una deshumanización de la sociedad. Yo incluso he llegado a hacer la reflexión. ¿Qué interés hay en que nosotras las mujeres, las humanizadoras de la sociedad, nos pasemos de ser las humanizadoras de la sociedad a ser las asesinas de nuestros propios hijos? ¿Por qué quieren inducir? ¿Y quiénes quieren inducir a que la mujer sea la asesina de sus propios hijos? ¿Qué tipo de sociedad, Juan Fernando, vamos a tener cuando una mujer es capaz de matar a su propio hijo? Entonces, ¿cómo vamos a pedir que nos respetemos entre nosotros, que no nos matemos entre nosotros, si promovemos el asesinato de nuestros propios hijos? A mí hay mucha gente que no me gusta, para empezar Petro, y por eso no lo mato, porque es que dicen que es que las mujeres tienen derecho a asesinar a sus propios hijos porque no les gusta, porque no quieren tener hijos. Eso no es así. Uno tiene que empezar a respetarse para empezar a uno mismo, su propio cuerpo, y de manera muy especial a su familia, a sus hijos. Doctora Margarita, ¿qué camino le va a quedar también a los colombianos? Ya se habla entonces de buscar un referendo, porque el propio presidente desde el primer momento en el que se conoció la decisión manifestaba que esto podría convertirse en una
en un entendimiento para el pueblo colombiano de que era un método más de planificación, y eso sería muy preocupante por el daño al tejido social que usted menciona. ¿Qué caminos vamos a recorrer? ¿Hay forma de demostrar que esos 5 magistrados que eligieron por encima del Congreso y usurparon sus funciones cometieron prevaricato? ¿Cuál es el camino jurídico que queda para buscar resolver un poco el momento en el que nos encontramos? Yo pienso que esa denuncia de prevaricato que se interpuso ya puede prosperar, que es una buena opción. Pienso, de hecho, este fallo surge a raíz de una tutela. Pienso que todos los ciudadanos que no estamos de acuerdo con el aborto estamos llamados a presentar tutelas, a presentar nuestra posición de manera clara frente a la Corte Constitucional. Y incluso pienso que podríamos promover una especie de corriente para que presentáramos esas tutelas. Creo que el referéndum es una opción. No sé qué tanto resultado llegue a dar, porque de hecho los referéndums históricamente no han mostrado ser muy exitosos. No, es que ninguna pieza democrática en este país es como exitosa, pues Sí. se ha vuelto complicado todo. Sí, Qué dolor, dependiendo pero de sí. los intereses. Sí. Pero además pienso que no podemos descuidar otras cosas, como es, por ejemplo, la protesta pacífica. Pienso que debemos salir a las calles, pienso que debemos hablar. Hoy todos tenemos un celular. Pienso que debemos hacer un plantón por celular, se me acaba de ocurrir, y empezar a protestar de una manera vehemente. Nosotros no podemos dejar que el futuro de los hijos de nosotros estén en manos de otras personas. Sobre todo, me parece gravísimo pensar, ¿alguno de ustedes le dejaría cuidar a uno de sus hijos a alguna de estas personas que son pro aborto a la semana 24? ¿A quiénes le estamos entregando el futuro de nuestros hijos? Eso me parece vital. Y hay otro tema en el que ya empecé a trabajar, y es el tema internacional. Esto no es un hecho aislado en Colombia. Necesitamos que otros países se pronuncien al respecto. Necesitamos hacer un frente, un gran frente pro vida con varios países de Latinoamérica. Estoy en ese proceso y sé que vamos a sacar grandes cosas adelante desde ese punto de vista. La defensa de la vida desde el vientre hasta la muerte, hoy en cabeza de nuestra congresista invitada Margarita Restrepo, que seguramente es en este momento la voz que podemos escuchar y que refleja el pensamiento de muchísimos colombianos que, como usted y como nosotros, pretendemos que se preserve la vida tal cual lo dice la Constitución, el bien más preciado de todos los seres humanos. Ese inmenso regalo que debemos corregir esas decisiones, Juan, tan desafortunadas que hemos vivido en los últimos días. Los invitamos entonces a que nos acompañen en este espacio y a través de nuestras redes sociales compartir este mensaje con sus amigos y familiares cercanos. Muchísimas gracias, doctora Margarita. Muchísimas gracias a ti y a todos los antioqueños y a todos los colombianos. Uno es pro vida desde el vientre hasta siempre. Uno no es pro vida por un ratico, sino desde el vientre hasta siempre. Muchísimas gracias, Juan, a usted también. Ay, Caterine, me hubiera gustado esto más largo porque tiene mucho pelo para la moña, como dicen las tías. Así es, pero bueno, Juan, ya tendremos más tiempo de seguir explorando este y muchos más temas. Gracias a ustedes por su sintonía y una feliz noche.